historia de la vitrificación de tejido ovárico surge, se los voy a contar a manera de cuento porque así se hace más interesante. Yo trabajo en reproducción bovina desde hace varias décadas, formando un equipo amigable y nutrido con un gran doctor, que es el doctor Cética, mi amigo Pablo, que también está escuchando aquí. En el año, necesitando producir más cantidad de embriones para nuestros estudios metabólicos, en el año 97 pedimos ayuda al gobierno de Japón, y el gobierno de Japón nos envió a un doctor japonés que se llama Masashiro Kuwayama, que es un gran doctor de su época. Nosotros no lo conocíamos. Él fue el que desarrolló la vitrificación, fue el primero que obtuvo un embrión vitrificado, un ternero de un embrión vitrificado, en el año 92. Nosotros esto no lo sabíamos. Disculpen que no está pasando mi diapositiva, no sé por qué. Ahí está. Es el doctor que está a la derecha. Transformamos el laboratorio para producir más cantidad de embriones. Él también trabajaba en bovinos en esa época. Desde el 97 empezamos a trabajar en conjunto, todos esos años, pero a partir del año 2000 él se muda a reproducción humana porque lo pone el director de una clínica de Japón que es la Kato Ladies Clinic. Y él le vuelca toda la tecnología de vitrificación y demás tecnologías de producción de embriones in vitro, y esa clínica se transforma en muy pocos años en la clínica más grande del planeta. Allá por el año 2003, se le acerca a ese señor que está en el medio de la foto, que es Sherman Silver, a preguntarle si él era capaz de vitrificar tejido ovárico. Y esto fue porque la vitrificación de ovocitos y embriones, que el doctor Koyama había desarrollado y en la que yo colaboraba, era tan exitosa que al doctor Sherman Silver le llamó la atención. Para ese entonces nosotros vitrificábamos ovocitos y embriones al 100% de efectividad, y eso causó un gran impacto mundial, sobre todo porque hasta ese momento nadie podía vitrificar ovocitos con eficiencia, y nosotros lo hacíamos al 100%, y se lo enseñábamos a todo el mundo. En ese momento a los que querían creer en eso. El doctor Sherman Silver hacía ya años que estaba haciendo trasplante de ovarios. El doctor Silver es el primero en el mundo que hizo un trasplante testicular en el año 78, y ese fue el primero también en el mundo que hizo un trasplante ovárico. Y para ese entonces, como él había podido testear la eficiencia y la robustez que tenía la técnica de trasplante de tejido ovárico, ella estaba haciendo congelamiento lento de tejido. Pero ustedes quizás no sepan, pero el congelamiento lento mata por lo menos al 50% de las células que se congelan. Si es un excelente sistema, si está hecho regularmente, mata el 60 o el 70%. Y después cuando el tejido se vuelve a poner, se autotrasplanta, en la revascularización, por la isquemia, muere 2/3 del tejido que está vivo. Es decir que en un pequeño trocito uno se queda con 1/6 del tejido vivo. Y eso provocaba que en las pacientes, al recibir el autotrasplante, entre 60 y 120 días, se volvía una paciente menopáusica, seguramente por quimioterapia de cáncer, se volvían a producir ciclos, se producía un ciclo menstrual, 2 ciclos, 3 ciclos menstruales, y volvía a la menopausia. Si había suerte y podían haberle producido embriones a esa paciente, en ese periodo tan cortito, la paciente podía gestar, pero volvía a ser menopáusica. Y esa fue la razón por la que el doctor Sherman Silver nos pidió si no podíamos vitrificar tejido ovárico. Y así fue que empezó este viaje, este desafío. Nosotros empezamos a pensar cuál era la ventaja de trabajar con preservación ovárica, y nos dimos cuenta rápidamente de la superioridad numérica. Nosotros podíamos conservar ovocitos de una paciente, sobre todo una paciente que va a quimioterapia, con drogas fuertes que la van a dejar menopáusica al día siguiente. Podemos quedarnos con 10 o con 15 ovocitos, y eso le da la posibilidad de quizá 1 o 2 chances de quedar embarazada para toda su vida. En cambio, si vitrificábamos tejido ovárico, nos estábamos quedando con algunos cientos de miles de ovocitos, y eso cambiaba todo el paradigma de lo que estábamos planteando. Además de la superioridad numérica,
nos imaginábamos que eso podía tener la posibilidad de un embarazo natural, no tener que estar recurriendo a técnicas de reproducción asistida, y también de la recuperación de la sexualidad, por volver a tener las hormonas, todo lo que tiene que ver con elasticidad de la piel, regeneración muscular, sequedad vaginal, regeneración articular, ¿no? Y lo que a mí en particular más me sorprendía era que en cualquier momento y en todas las mujeres, porque cuando hay pacientes pediátricas no hay nada que se pueda hacer, no hay ovocitos que se le puedan sacar, no tiene ciclos menstruales, y las pacientes pediátricas pasan directamente a la menopausia cuando se le hace una quimioterapia o una radioterapia fuerte. Esto para ilustrar, este es un corte histológico, son fotos que me cedió el doctor Johann Smith. Es un corte histológico de una nena de 8 años. Fíjense la cantidad de huesos que tiene. Este es un corte histológico de una nena de 25 años. Hay una variación importante, ¿no es cierto? Y este es un corte histológico de otra nena de 38 años. Fíjense que todas las fotos están sacadas en la misma escala, miren los tamaños de los ovocitos. Aquí hay un ovocito, ven que los tamaños son siempre los mismos, es simplemente la densidad, la depresión de ovocitos de un ovario. Esto también nos anticipa la potencia que puede tener tomar un tejido ovárico de una niña, o de una mujer joven, o de una mujer más añosa, ¿cierto? Cuando nos pusimos a estudiar la histología del tejido ovárico, nos dimos cuenta que los ovocitos están muy pegaditos a la corteza. La corteza ovárica es un tejido muy particular, porque es un tejido muy denso. Como ustedes pueden ver, no hay vasos, no hay vascularidad. Toda la nutrición de estos ovocitos se produce por difusión desde la médula. Aquí están los vasos. Por difusión desde la médula. Eso lo hace un tejido muy denso, muy sólido, absolutamente impermeable. No quiero, bueno, quizás no quiero decir la palabra tan categórica como absolutamente impermeable. Muy difícil de permear a células cancerígenas, porque como no hay, las células cancerígenas se vehiculizan por metástasis a través del torrente sanguíneo, pero a la médula no llegan fácilmente, porque no hay irrigación venosa ni arterial. Solamente los glóbulos blancos pueden atravesar por diapédesis, pero no las células cancerosas. Ahí estaban los ovocitos. Y entonces todo este intento durante décadas, creo yo, de los médicos, de cortar trocitos de 1 milímetro por 5 milímetros, como cuñas para abajo con un pedacito de médula, nos dimos cuenta que todo era empírico, que nadie tenía una confirmación de por qué hacía lo que hacía. Nosotros no necesitábamos todo el ovario, ni siquiera la médula, solo necesitábamos el milímetro de corteza ovárica donde los ovocitos están. Eso hizo que imaginemos un método para entrar a vitrificar eso con crioprotectores, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con ovocitos o con embriones, tenemos que llevar los crioprotectores en un espacio de 100 micras o 200 micras en el caso de un blastocisto. Pero cuando trabajamos en un espacio de tejido ovárico, hay que imaginar 1000 micras, o sea, 1 milímetro. Y esto es un montón de tejido, por más chiquito que se vea. Por eso la formulación de las soluciones han sido distintas, tienen más potencia para poder llegar a todas estas células. Con solo medio milímetro estaríamos conformes, lo que pasa es que medio milímetro es la zona donde los ovocitos están, por eso cortamos 1 milímetro de profundidad. Para hacer esta experiencia se plantearon una experiencia en 3 pasos. Primero, una vitrificación ultra rápida para tejido ovárico de ratón, después trabajar en bovinos y después de humanos. Se las voy a describir rápidamente. Para el modelo murino, provocar crías de ratón de ovarios vitrificados de ratón adulto. Para el bovino, autotrasplante de tejido ovárico vitrificado, y para el humano, tejido ovárico vitrificado para el autotrasplante. En ratón, esta es la foto de la primera camada de ratones obtenidos de un ovario vitrificado. Como el ovario de la ratona es muy chiquitita, de la ratoncita es muy chiquitito, fue vitrificado íntegro el ovario. En realidad se hizo así, se hizo una cirugía donde se le sacó el ovario, se mantuvo a la ratoncita en anestesia, se vitrificó ese ovario, se descongeló ese ovario y se le volvió a poner ese ovario. Esta es la primera camada de ese tejido, o sea que funcionó perfectamente y estos ratoncitos eran absolutamente normales. Eso nos alentó a seguir,
entonces trabajamos en bovinos en una experiencia de 3 patas. Primero la sobrevida del tejido, el tejido bovino vitrificado, sobre todo los ovocitos contenidos en ese tejido, después el análisis histológico de ese tejido, y después ver el reemplazo hormonal producido por ese tejido várico vitrificado. Para poder obtener el tejido várico, esto que está aquí, esto es un plástico cuadradito transparente, creo que lo están viendo, y aquí abajo hay un ovario. Este marco de corte tiene una ventanita cuadrada de 1 centímetro por 1 centímetro, y este plástico tiene un espesor de 1 milímetro. Con un bisturí cortamos para que el tejido se monte en ese cuadradito como si fuera una torrecita. Después de eso, lo que hacemos es colocamos una tapa plástica sobre esto, una tapa plástica, de forma que el único tejido contenido está dentro de esta ventanita, y tiene 1 milímetro de profundidad porque es el espesor de este plástico. Por debajo de los 2 plásticos pasamos un instrumento de corte, para que quede solo el plástico contenido aquí, y dentro de la ventanita, cuando retiramos el plástico, nos queda un tejido ovárico, una corteza ovárica, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 milímetro de espesor. Este es el tejido que vamos a vitrificar. Después de pasarlo por las soluciones de vitrificación, hay una solución de equilibramiento, otra de vitrificación, va el nitrógeno líquido, por supuesto, se obtiene el tejido vitrificado. Podemos ver una vitrificación exitosa, que es esta que está aquí. El tejido es transparente, como si fuera vidrio, no hay formación de hielo. Una vitrificación no tan exitosa, donde vemos vitrificación completa, pero aquí hay formación de cristales de hielo, blancos, cristales. Y aquí una vitrificación completamente defectuosa, que tiene un aspecto lechoso, porque hay todos cristales de hielo. ¿Alguna vez habrán visto cómo se forman cristales de hielo o en las películas, o en la nieve, o en documentales, o en el churrasco, en la heladera, donde el hielo crece como púas que van cortando, que van creciendo hacia todos los costados, ¿cierto? Estas púas se establecen desde que son pequeñas en el ambiente extracelular y también intracelular, rompiendo membranas y organelas subcelulares. Cuando uno descongela un pedazo de carne en el plato, que se pone todo ese líquido rojo, ese líquido rojo no es sangre del tejido, es citoplasma, es lo que ha salido de las células rotas. Bueno, el hielo rompe células. Las células que no se rompen, también se dañan por hielo, pueden sobrevivir, pero la supervivencia es con daño. La vitrificación nos asegura que no hay daño celular, y esto lo confirmamos en las experiencias siguientes. Esto es el tejido vitrificado sobre una grilla de cobre. Actualmente lo hacemos con un dispositivo, todos estos dispositivos los hemos cambiado, los hemos mejorado, son más efectivos y más fáciles de usar. Esta grilla de cobre ahora usamos una malla de cobre, como si fuera un mosquitero de cobre, para que tenga menos cantidad de metal, y pueden ver la transparencia vítrea, el aspecto vítreo del tejido. Bueno, en la primera experiencia, después de vitrificar, sobre 3 pedazos de tejido vitrificado y 3 pedazos de fresco, hicimos la disección completa, ovocito por ovocito, buscando los ovocitos y haciendo tinciones fluorescentes para saber cuántos habían sobrevivido. Vimos que en los frescos habían sobrevivido un 89%, y lo mismo había pasado en el vitrificado. Por eso aseguramos que la viabilidad de ese tejido había sido del 100%. Tanto fresco como vitrificado, la viabilidad era la misma. Es decir, los ovocitos vivos no habían muerto en el tejido. Esta es la técnica que usamos de Hesch propiniodide para marcar ovocitos y núcleos y, bueno, y ver la viabilidad. La segunda experiencia que realizamos fue para ver histológicamente cómo se integraba ese tejido al ovario vivo. Y para eso, esta experiencia fue hecha en Japón. Se tomó una vaca, este es un Japanese Black, se hizo una cirugía. La cirugía en la vaca se hace así, en la vaca en estación, la vaca de pie, se hace anestesia local, se corta y se obtiene el ovario. El ovario hacia afuera, pero no se le saca el ovario, se lo deja puesto. Ahí se le pone el marco de corte, se marca, se pone la tapita y sacamos la lonjita de ovario. Este tejido ovárico fue vitrificado y descongelado. Mientras la vaca esperaba de pie, esos 20 minutos que dura la técnica de congelamiento y descongelamiento.
una vez que teníamos el tejido descongelado, fue puesto sobre el mismo lugar que se le sacó a la vaca y se lo suturó. ¿Ven las suturas ahí? Y se volvió a poner dentro de la vaca y se suturó. Esperamos 44 días, se volvió a abocar el ovario hacia el exterior y ahí se lo sacó el ovario. Y sobre ese ovario se realizaron cortes histológicos para ver qué había pasado en el lugar del trasplante, del autotrasplante en este caso. Este es el tejido, esta es la línea de corte, lo vemos acá con un detalle. Ustedes pueden, a los que les guste la histología, pueden ver aquí la cicatriz de conectivo, el tejido todo las células de conectivo formando aquí, y aquí un detalle del ovocito, y vemos que el ovocito tiene características normales. O sea, el ovocito del tejido estaba perfectamente normal, se había integrado, se había revascularizado y había sobrevivido el tejido y los ovocitos incorporados en el tejido. Eso nos dio mucho aliento. Esta es una foto que sacamos aquí con el doctor Álvarez, de tejido vitrificado bovino. A mí me gusta la histología, posiblemente a muchos de los que están mirando también les guste, y yo los invitaría a ver si alguien puede decir cuál de las dos fotos fue vitrificada y cuál no está en fresco. En realidad ningún patólogo del mundo puede encontrar ninguna diferencia en estas fotos. Pero no hay mucho misterio porque son iguales, o sea que este es el tejido fresco y este es el vitrificado descongelado. Mientras digo esto también voy a decir que así como sistemas de congelamiento lento hay varios, de vitrificación también hay varios. Y yo me estoy refiriendo a nuestra metodología y nuestras soluciones de vitrificación, las que hemos desarrollado con el doctor Kobayama, que dan este resultado tan contundente. Esta es la tercera experiencia en bovinos, que es el reemplazo hormonal. Cada una de estas curvas de color corresponde a una vaca diferente. En el día 0, las ovariectomizamos a las vacas, es decir, le sacamos los 2 ovarios a cada una de las vacas. Dejamos que pasen 2 meses y esos pedacitos que habíamos vitrificado de tejido se fueron autotrasplantados debajo de la piel del cuello de las 4 vacas. Se esperaron 3 meses, se las estimuló con SG y empezaron rápidamente esos tejidos a producir estrógenos, a producir curvas de estradiol. Es decir, que estaban completamente vivos, activos, produciendo hormonas. O sea que el reemplazo hormonal también funcionaba bien. Pasando estas 3 fases entonces, de sobrevivencia en el tejido, de recuperación en la vascularización dentro del ovario y de reemplazo hormonal, fuimos al doctor Sherman Silver, que nos había pedido esta tecnología, y lo hicimos en tejido humano. En tejido humano tomamos 7 parches de tejido ovárico, diseccionamos buscando ovocitos y obtuvimos también que sobrevivían perfectamente tanto como en la vaca, tanto como en la ratona. Esta es la primera cirugía que el doctor Sherman Silver hizo en una paciente en el año 2009. Quisiera llamarle, le puso 2 pedacitos de tejido. No sé si pueden verlo, 2. Esta paciente había tenido un Hodgkin muy severo, estaba completamente menopáusica. El doctor Sherman decidió ponerle sobre el ovario remanente, o sea, el ovario que la paciente tenía, porque el otro fue sacado para vitrificarlo antes de quedarse en menopausia, antes del tratamiento quimioterápico. El doctor Sherman es un excelente microcirujano, y lo que hizo fue colocar estos pedacitos, que, insisto en que, imagino que en el auditorio no hay cirujanos, pero lo que quiero decirles, para los que sí sabemos algo de cirugía, que miren la cantidad de puntos pequeños que tiene este parche. Lo que los médicos hacían es dar un punto en peritoneo y abandonar el tejido ahí. Se revasculariza como puede, a la buena de Dios, digamos. Esto está cosido como si fuera una herida en la cara de una modelo publicitaria, de forma que vascularice rápidamente, que cicatrice rápidamente y sin problemas. Incluso lo que hizo el doctor Silver es hacerle puntos por encima, luego hizo puntos por debajo, adentro, desde el parche hasta el ovario, para que no haya espacio ahí, no se forme microhematomas, y después suturó el resto, de forma que quede perfecto. Esta paciente empezó con sus ciclos a los 70 días, y tuvo ciclos menstruales ininterrumpidos hasta el año 2015,
6 años de ciclo, y en ese periodo tuvo 2 hijos por relaciones sexuales normales con su pareja. La conclusión de esto que hemos hecho es que los primeros ratones fueron obtenidos por la vitrificación de un ovario entero de ratón adulto. El tejido ovárico bovino fue vitrificado, autotrasplantado con total éxito, y en humanos, en todas las pacientes, han recuperado su ciclo menstrual entre 42 y 130 días. La mayoría de ellas se han embarazado y dado a luz bebés normales. El doctor Silver, que lo vuelvo a poner porque él dice que es nuestro hermano mayor, yo digo que es mi tío, pero bueno, Sherman tiene ahora 78 años y sigue trabajando activamente, es un cirujano muy activo. Actualmente tiene, por esta tecnología, 29 bebés nacidos. El 100% de las pacientes autotrasplantadas recuperaron sus ciclos menstruales y el 85% ha dado a luz normalmente. Él es el pionero mundial en trasplante de tejido ovárico, entre muchas otras técnicas. Si lo buscan, Sherman Silver, es impresionante todas las cosas que ha hecho. Para poder juntarlo con todo lo que tenemos de tejido ovárico, quisiera mostrarles este gráfico, que es un gráfico que desde el año 2004, que empezamos con esta tecnología, y sumando todos los autotrasplantes también de tejido ovárico congelado por congelamiento lento, a esta altura hay más de 130 bebés nacidos en el mundo por esta tecnología, no por vitrificación, sino por autotrasplante de tejido ovárico, que es una técnica sumamente robusta y que da siempre resultado. Es muy interesante insistir en que esta tecnología funciona en el 100% de las pacientes, y la única razón por la que puede no funcionar es simplemente porque a la paciente en edad reproductiva le hacen quimioterapia directamente sin darle la posibilidad. Esta es nuestra paciente, una paciente que tuvo cáncer, que es sobreviviente de cáncer y está embarazada de su propio tejido ovárico. De cada 50 mujeres que vemos en la calle, 2 son sobrevivientes de cáncer. 2 son sobrevivientes de cáncer. Los oncólogos, la mayoría del auditorio sé que es más joven que yo, pero cuando yo era pequeño, tener cáncer significaba una condena a muerte. Era el final, no había más nada que hacer. Sin embargo, los oncólogos, pese a no haberle encontrado completamente la vuelta en estos años, han resuelto más del 90% de las patologías de cáncer. Hoy, tener cáncer no significa la muerte, sino que el 90% y casi el 95% de los pacientes sobreviven al cáncer. Pero el oncólogo, y esto es para realmente sacarles el sombrero porque están haciendo una labor enorme, pero el oncólogo se aboca rápido a salvar la vida de la paciente y deja de lado la vida reproductiva. En todo el mundo es difícil hacerse cargo y acercarse a esta paciente para poder salvar la vida reproductiva. Nosotros no necesitamos mucho tiempo para hacer esto. Esto se hace por una simple laparoscopía. Ni siquiera nos hace falta días. Con un solo día, con la misma preparación que se hace un análisis de sangre, con un ayuno por la noche, se hace una sedación suave, se hace una laparoscopía, se saca un ovario y se deja el otro ovario como marco de trasplante. Ese ovario se le saca la corteza y se vitrifica, de forma que la paciente vaya a la quimioterapia y cuando ella quiera o necesite, se le vuelve a poner el tejido ovárico, cuando tenga pareja, cuando todo esté resuelto. Mucho más aún cuando pensamos en pacientes pediátricas, que la mamá está desesperada y el llamado de la vida puede más que todo. Sin embargo, los oncólogos saben que lo pueden manejar, y que lo pueden manejar bien. Es una cirugía práctica, es una cirugía ambulatoria. La paciente viene caminando, se le saca el ovario por laparoscopía y se va caminando. Si la paciente vino manejando, se vuelve manejando. No hay ninguna excusa para no hacer esto. Cuando nosotros hace una década atrás, cada vez que yo hablaba de esto, me angustiaba, porque me daba cuenta que habíamos desarrollado una tecnología y teníamos en las manos, realmente una maravilla que teníamos que mostrar al mundo. Sin embargo, nadie nos oía. En ese tiempo a mí me daba mucha angustia poder contar todo esto. Pero he dado hasta este momento tantas conferencias al respecto. He viajado por Europa, he entrenado gente en todo nuestro país, en todo nuestro continente y también en otras partes del mundo, y cada vez que termino una charla de este tipo,
digo lo mismo. En este momento les comparto mi responsabilidad. Todos los que oyen, todos los que están oyendo, forman parte ahora de esta responsabilidad de poder difundir que esto es posible de hacer. Las mujeres que tienen una vida reproductiva por delante, que todavía no tienen hijos, y que saben que esto, que no saben que esto puede hacerse, y simplemente pasan a ser menopáusicas, tienen un futuro de vida sombrío, porque no todos se animan a la aventura de ser padres, pero los que sí se animan, es muy difícil resignarse a no serlo. Así que yo los invito a difundir la técnica y a que todo el mundo sepa que esto es posible y muy fácilmente realizable. ¿Dónde se realiza? En cualquier centro de reproducción de Argentina, porque todos están entrenados, a todos los he entrenado yo. No quiero terminar la charla presentando más seriamente al doctor Kobayama, que está aquí. Pueden ver cómo nos han pasado los años por encima. Éramos jóvenes cuando empezamos. Faltaría el doctor Cética en esta foto también. Pero bueno, con esto quiero concluir. Muchas gracias.